Mi mejor amiga de 15 años me pidió que le presentara a alguien de mi familia. Le presenté a mi primo. Se hizo su novia. Le fue infiel a sus espaldas mientras yo lo sabía y me callé. Y después se casó con él en secreto sin invitarme. Pero ahora le dice a toda la familia que soy yo quien no le habla. Hay una cosa que tardé mucho tiempo en aprender, y es que hay personas que no te abandonan de golpe. Te abandonan poco a poco, en silencio, con una sonrisa en la cara. Y para cuando te das cuenta de lo que pasó, ya estás del otro lado de una puerta que ellas cerraron desde adentro. Dana Paola fue mi mejor amiga durante 15 años. 15 años. Desde la secundaria. Desde los uniformes y los trabajos en equipo y los recreos y las fotos en el anuario. Fuimos roommates durante 5 años en un departamento pequeño donde compartíamos todo. La cocina, el baño, el cargador del teléfono, los problemas, los planes, las 3 de la mañana llorando por cosas que hoy parecen pequeñas pero en ese momento eran el mundo entero. Yo la quería como a una hermana. No como a una amiga cercana. Como a una hermana de verdad. De esas que eliges, de esas que se quedan. O eso creí. Mi primo se llama Andrés. Tiene 2 años más que yo, es ingeniero, y es de esas personas que se toman todo en serio. El trabajo, los compromisos, las personas que ama. Cuando quiere a alguien, lo quiere de verdad, sin medias tintas, sin cálculos. Lo presenté con Dana Paola en una reunión familiar que ella me acompañó en diciembre. Fue sin intención. Fue la naturalidad de presentarle a tu mejor amiga a tu primo porque están en el mismo lugar y es lo que se hace. No hubo ningún plan detrás. Ningún cálculo. Ninguna expectativa. Se gustaron. Y yo, honestamente, me alegré. Me pareció bonito. Me pareció que el mundo era pequeño y generoso a la vez. Mi primo y mi mejor amiga. 2 personas que yo quería, juntas. Pensé que eso era una de esas cosas buenas que a veces pasan sin que uno las busque. Tardé exactamente 4 meses en descubrir que no era tan bonito. Lo vi por accidente. No fue que alguien me contó. No fue que encontré mensajes. Fue que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y vi a Dana Paola con un chico que no era Andrés. En un lugar donde no había razón para estar si no estabas con alguien. Con una familiaridad física que no deja espacio para interpretaciones. Me quedé fría. Ella me vio. Nuestros ojos se cruzaron durante 1 o 2 segundos y en esos segundos pasó algo que no sé describir bien. Una especie de acuerdo no verbal. Una negociación instantánea. Un reconocimiento mutuo de que las dos sabíamos lo que yo acababa de ver. Y después las dos miramos para otro lado. Yo me fui. Ella no me llamó esa noche. Yo no la llamé a ella. Y así comenzó el silencio más cómodo y más cobarde que he tenido en mi vida. No le dije nada a Andrés. Lo sé. Sé lo que estás pensando y tienes razón en pensarlo. Debí haberle dicho. Debí haber tenido esa conversación incómoda. Esa conversación que parte corazones pero que es la verdad y la verdad tiene que decirse. Pero en ese momento yo tenía 22 años y no sabía cómo hacer eso. No sabía cómo decirle a mi primo que estaba feliz, que estaba enamorado, que le brillaban los ojos cuando mencionaba a Dana Paola, que la persona en la que confiaba le estaba fallando. No sabía si era mi lugar. Me convencí de que quizás me había equivocado, aunque sabía perfectamente que no me había equivocado. Y Dana Paola nunca mencionó lo que había pasado. Siguió siendo mi amiga con la misma naturalidad de siempre. Siguió llamándome. Siguió contándome cosas, siguió siendo la persona que se sentaba en mi cama a hablar de la vida como si nada hubiera cambiado. Y yo lo dejé pasar. Ese silencio fue mi error. No el único error en esta historia, pero sí el mío. Con el tiempo, la relación entre Dana Paola y yo fue enfriándose. No hubo una pelea. No hubo un momento concreto en que todo explotó. Fue más gradual que eso. Menos llamadas. Menos planes. Respuestas más cortas. Conversaciones que antes duraban 2 horas y ahora duraban 10 minutos. Yo lo noté. Lo noté y lo dejé pasar también, porque en ese punto ya estaba acostumbrada a dejar pasar cosas con Dana Paola. Porque era más fácil que enfrentar lo que había entre nosotras. El peso de lo que yo había visto y no había dicho, y el peso de lo que ella sabía que yo había visto y tampoco había dicho. Andrés y Dana Paola siguieron juntos. Yo los veía en reuniones familiares y era raro. Incómodo de una manera que nadie más notaba porque nadie más sabía lo que yo sabía. Andrés me preguntaba a veces por qué Dana Paola y yo ya no éramos tan cercanas. Yo decía que las vidas se separan, que es normal, que nos queríamos igual pero teníamos ritmos distintos. Mentiras pequeñas para evitar conversaciones grandes. El mensaje llegó un martes en la mañana. Era de una prima lejana que me mandaba una foto con un mensaje que decía algo como que bello, ya son familia de verdad. Abrí la foto.
Era Andrés y Dana Paola, firmando papeles en lo que claramente era una oficina del registro civil. Los dos sonriendo. Un par de testigos al lado. Flores pequeñas sobre una mesa. Se habían casado. Por el civil. Sin decirme nada. Sin invitarme. Sin una llamada antes. Sin un mensaje después. Sin nada. Me enteré por una foto que me mandó alguien que ni siquiera es cercana a mí. Como si fuera un chisme cualquiera, como si la información no tuviera ningún peso especial para mí, como si yo no fuera la persona que los había presentado, la persona que había sido la mejor amiga de la novia durante 15 años, la persona que había callado cosas que no debí callar precisamente porque quería a los dos y no sabía cómo lastimar a ninguno. Me senté a la orilla de mi cama y estuve ahí un rato largo sin hacer nada. No llamé a nadie. Solo estuve ahí, procesando lo que significa que alguien tome una de las decisiones más importantes de su vida y decida activamente no incluirte en ella. Andrés me llamó 3 días después. Me dijo que habían decidido hacer algo pequeño, íntimo, sin mucho ruido. Me dijo que esperaban hacer una celebración más grande después y que ahí por supuesto estaría yo. Me habló con la naturalidad de alguien que no entiende por qué esto podría ser un problema. No le dije lo que sentía. Le dije felicidades. Le dije que me alegraba por él. Colgué y me quedé con todo lo demás adentro. Con Dana Paola no hablé. No en ese momento, no después. Pero Dana Paola sí habló. Con la familia, con las tías, con las primas, con las personas que conforman ese círculo familiar donde ahora ella era parte oficial. Y lo que les dijo, lo que fui descubriendo de a poco a través de comentarios y preguntas indirectas, era que yo era quien no le hablaba. Que ella había intentado mantener la amistad, y yo me había alejado. Que no entendía por qué yo estaba así con ella. Que le dolía mucho mi actitud. Mi actitud. La persona que me fue infiel al primo durante meses, que se casó sin decirme nada, que cortó una amistad de 15 años, sin dar ninguna explicación. Estaba contándole a la familia que el problema era mi actitud. Hoy Dana Paola es mi prima política. La veo en las reuniones familiares. Navidades, cumpleaños, el tipo de eventos donde no puedes simplemente no ir sin que sea una declaración. La veo y nos saludamos con esa cortesía fría que es peor que el conflicto abierto porque al menos el conflicto es honesto. Andrés no sabe nada de lo que yo vi hace años. Ya no sé si decírselo tiene algún sentido. Están casados. Lo que haya pasado antes es historia que ya no puedo cambiar. Lo que sí sé es esto. Hay personas que entran a tu vida y te hacen creer que son familia. Que son de las que se quedan. Y a veces lo son. Y a veces simplemente te estaban usando de puente para llegar a algo que querían. Y cuando llegaron, el puente ya no les sirve para nada. No guardo rencor. Ya no. El rencor cansa y no construye nada. Pero tampoco finjo que todo está bien. Porque no está bien. Y creo que las dos lo sabemos. Si esta historia te resonó, comenta. ¿Has tenido una amistad que terminó sin pelea, solo en silencio? Dale like si crees que el silencio a veces dice más que las palabras. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que necesite saber que no estás sola en esto. Consejo. Cuando ves algo que puede lastimar a alguien que quieres, la conversación incómoda siempre es mejor que el silencio cómodo. Hablar duele menos que cargar con el peso de lo que no dijiste.